Un caneco de plata, una mancha que nadie quiso limpiar, una bofetada, palmada seca en el rostro de una mujer que llevaba la dignidad en el pecho. Eso bastó para que una vida, y con ella muchas otras, resolvieran decir no. La escena ocurrió en el patio de la Casa Grande, en un mediodía de 1848. El sol pegaba sin misericordia sobre las piedras y el aire olía a leña quemada y a hierro pulido. Los criados trajeron las mesas. Los sirvientes de la casa se movían con la frialdad de quien cumple un rito. En la sombra de la galería, las figuras de la élite conversaban con copas de vidrio entre las manos. Benedita apareció para servir el almuerzo con un caneco de plata que reflejaba el resplandor del cielo como un espejo pequeño y siniestrado. No fue un descuido espectacular. El caneco, al rozar el mantel, dejó una marca, quizá una gota, quizá solo un reflejo, que a los ojos de la señora tuvo la gravedad de una afrenta. Dona Constanza alzó la mano con la precisión de quien acepta la violencia como parte del mantenimiento del orden. La bofetada resonó entre los corredores como una campana que repite un decreto antiguo. Benedita retrocedió un paso. No hubo gritos estruendosos, no hubo escena teatral. La humillación fue breve, afilada, íntima. Las mujeres de la senzala la vieron desde la distancia de sus puestos, y entre ellas se prendió una llama que no ardía impulsiva sino fría, calculada. Nunca baje la cabeza. La frase, susurrada por la madre de Benedita cuando ella era niña, volvió como un estribillo. No era una exhortación a arrojarse contra la violencia sin cálculo. Era una enseñanza sobre mantener la postura, la mirada y la memoria. En ese instante, más que un consuelo, se convirtió en mandato y en brújula. La Casa Grande era un cuerpo compuesto. La galería pulcra donde las mesas se cargaban de manteles blancos, la cocina con sus calderos y brasas, las habitaciones del coronel João Batista de Almeida y su esposa, y, apartada en el extremo menos visible, la senzala con sus lechos de paja y sus voces bajas. Allí, en la luz menos evidente de la vida doméstica, corrían otras leyes. El feitor Tomás, hombre práctico y con la mirada de quien regula los castigos, fue testigo de muchos incidentes, pero ese día su postura no fue suficiente para contener lo que la bofetada sembró. Desde la senzala, Lucia observó más que ver, catalogó, midió, trazó posibilidades. María soltó una risa apenas perceptible que, más que risa, fue un mecanismo para calmar la rabia. Isabel entrelazó sus dedos como quien prepara un tejido. Cada una, a su modo, escuchó el mismo ruido de metal golpeando el orgullo. Se encontraron por la tarde en el interior oscuro y caliente de la senzala. La conversación no necesitó nombres para lo que iba a suceder. «Nunca baje la cabeza», murmuró Lucia, y la frase se apoyó en el aire como un pacto. No se trató de una reacción emotiva. Lo que surgió fue un plan tejido con la paciencia de quienes saben que la sobrevivencia exige astucia. La humillación infligida en público no podía quedar como un hecho sin respuesta, porque en la mecánica del poder, el escarmiento debía convertirse en lección repetida. La réplica, por tanto, tenía que ser pública y efectiva a la vez. Si la normalidad se sostenía con el espectáculo de la superioridad, era necesario devolver un reflejo de esa misma humillación para mostrar que los gestos del amo no eran inexpugnables. En las noches, cuando la casa cerraba sus ventanas y el silencio parecía más bien una vigilancia suave, las conversaciones se transformaron en práctica. No hubo discursos grandilocuentes, hubo cálculos. Probaron baldes llenos de agua caliente, porque el agua, entendieron, podía ser esa magia cotidiana capaz de trasladar la humillación desde el cuerpo al símbolo, devolver a la dama el calor, la mancha, la sorpresa. Sonaron en la senzala palabras sobre timing, rutas, y la forma en que el gesto debía ejecutarse para que el público asistente entendiera su intención sin necesidad de palabras. Joaquim era la pieza externa, un hombre que conocía los atajos de la región, que había cruzado riberas y matas y que podía facilitar la huida cuando el momento exigiera romper con la geografía de la casa. No era un héroe de novelas, era un hombre práctico. Su honor y su riesgo se medían en la discreción.
Él aceptó sin grandilocuencia que guiaría la salida si la audacia daba fruto. La relación entre Joaquim y las mujeres de la senzala no necesitó confesiones. La urgencia y la confianza se construyeron con el tiempo, en silencios, en favores compartidos, en la transmisión de noticias por nombre propio. Prepararon cada detalle como quien prepara una partida de ajedrez. Esa frase habría sonado en boca de los narradores posteriores, y en algún lugar del rumor colectivo se volvía cierta. Reunían leños junto a la cocina para mantener el agua al punto, escogían baldes que no chirriaran al moverse. Probaban la distancia que un brazo podía dominar sin que el cuerpo entero delatara la intención. La operación debía acontecer en un momento ritual y previsible, la hora del almuerzo, cuando la casa grande concentraba su público y la complacencia era mayor. Ahí el gesto tendría audiencia. Se ensayaron distracciones. Una criada distraída, un cofre que parecía caerse, la presencia del feitor cerca de la galería. Cada elemento fue propuesto y rechazado hasta que quedó claro que el acto tendría que depender, sobre todo, de la precisión y de la sorpresa. Había también un componente moral en esas pruebas. No buscaban infligir daño innecesario, ni convertir a Benedita en instrumento de una crueldad mayor. El objetivo era otro: revelar la fragilidad del espectáculo de autoridad, mostrar que la humillación ejercida no pertenecía a quien la infligía en exclusiva. Nunca baje la cabeza. La sentencia se convirtió en un amuleto, en una consigna en la que se apoyaba la técnica del plan. Hablaban de Benedita como si nombraran una estatua. La cuidaban, la entrenaban en la postura, en el paso tranquilo por el patio. No era teatro sino una disciplina duela. Quien debía sostener el gesto debía hacerlo con la compostura de quien sabe que su vida podría torcerse por ello. Tomás el feitor, hasta ese momento ajeno a las conspiraciones internas de la senzala, comenzó a notar detalles que no cuadraban. Baldes que desaparecían de la cocina por unos minutos, risas ahogadas en la galería, voces que se trenzaban en la penumbra. Él representaba la fuerza material del orden, quien imponía las sanciones, quien vigilaba que las rutinas se cumplieran. Su papel, cuando la hora llegara, sería crucial. No por su bondad, no la tenía, sino por la manera en que su presencia marcaba el umbral entre la normalidad y la excepción. El coronel Juan Batista de Almeida ni siquiera notó el embroque hasta que el rumor llegó filtrado por la servidumbre. La casa no podía soportar que la imagen de la señora se viera comprometida. El honor del coronel era pública mercancía, y la ofensa a su esposa se le devolvía como una marca a él mismo. Él reaccionó como cualquiera en su posición, con órdenes silenciosas, con un movimiento de piezas para contener cualquier posibilidad de desorden. El contexto político de 1848 no le resultaba ajeno. La inestabilidad lejos del hogar le hacía más intolerable cualquier motín simbólico en su propiedad. Desde fuera, los niños de la casa y algunos criados lo observaron todo como si presenciaran un drama ya conocido. Las mujeres de la senzala, por su parte, juraron discreción. Sabían que el costo sería alto. Llegarían represalias, castigos que no siempre aparecen en las crónicas, pero que pesan en la memoria oral. En sus conversaciones surgió la palabra venta como una amenaza sobre la cual no se bromea: separar familias, mover cuerpos como se mueve mobiliario. La decisión de actuar, por tanto, no fue tomada a la ligera. A pesar de los peligros, la solidaridad aumentó. Algunas manos que sirvieron el café y las sopas trabajaron en la sombra para que los instrumentos del plan quedaran listos. Lucia cuidó de los trapos que ocultarían las marcas en las manos. María se encargó de mantener los leños a la temperatura adecuada. Isabel vigiló como quien habla con la muerte, calculando el tiempo entre el ruido de los platos y el momento en que las risas cesarían por sorpresa. El plan era una coreografía. Cada movimiento debía coincidir con el latido de la casa. Benedita, por su parte, se movía con una compostura que algunos podrían leer como resignación y otros como temple. No era una mujer que buscara revancha por gusto. Era, según cuentan las versiones, alguien que había llevado en el cuerpo la lección de su madre y que comprendía el momento en que la humillación debía ser convertida en enseñanza pública. Su rostro, en esos días,
Alternaba la quietud y la carga de los ensayos. En la senzala la veían practicar sin gestos excesivos, cómo prender los brazos, para que la acción pareciera natural al pasar por delante de la galería, cómo sostener la mirada sin provocar la cólera gratuita, cómo no dejar que el gesto se transformara en espectáculo. Las pruebas técnicas ocuparon varias tardes. Calentaban el agua hasta que el vapor empezaba a dibujar líneas en la cocina, medían el tiempo en que el líquido conservaba su temperatura, buscaban baldes que no rebotaran ni se quebraran con ruido metálico. Una de las decisiones importantes fue mantener la ausencia de gritos. Querían que la acción no se perdiera en una escena bullosa, sino que quedara clara, afilada, como una lección que se presentaba con la seriedad de un veredicto. No buscaban humillar por placer, pretendían restituir a la comunidad la idea de que la autoridad nunca es absoluta. Nunca baje la cabeza. La frase circulaba entre las telas, entre las manos que frotaban las ollas, entre la madera que avivaban. Se dijo en voz más alta la noche en que tomaron la decisión final. El plan, contado después por quienes lo recuerdan, tenía la frialdad de un acto de política doméstica, calculado, necesario y peligroso. Había, sin embargo, otra capa en la urdimbre del plan, la necesidad de que la ejecución fuera vista por suficientes ojos. No se trataba de venganza privada. Era un gesto ante la comunidad de la Casa Grande, ante los invitados y ante la propia mujer que, en su vanidad, había creído que su bofetada cancelaba la humanidad de quien la recibió. El acto debía provocar en el público la misma sensación de pérdida de control que la bofetada había causado en el cuerpo de Benedita. De ahí la elección del almuerzo, la hora en que todos miran y el protocolo crea una audiencia natural. Las voces en la senzala deliberaron aún sobre el precio. Sabían que si la operación no salía bien, muchos pagarían. Ventas, castigos ejemplares, martillazos en la rutina de la casa. Aún así decidieron seguir. Parte de la decisión fue moral. Sostener la dignidad frente a semejante humillación requería un gesto. Parte fue simbólica. La idea de que un acto pequeño podía quebrar la apariencia de invulnerabilidad del poder. En la conversación íntima que siguió, se habló también de la memoria. Cómo, si todo salía, la acción sería contada una y otra vez para inspirar a otras mujeres a no aceptar el agravio como destino. Un episodio menor prueba la precisión del plan. La noche previa al almuerzo decisivo, una criada de la casa, no de la senzala, dejó sin cerrar la puerta del cobertizo donde se guardaban los baldes. Fue un descuido que, en la tensión del momento, se leyó como una señal. Las mujeres se apoderaron de la oportunidad con calma. Sacaron 2 baldes sin ruido, los llevaron a la senzala y los dejaron junto al fuego hasta que el metal perdió su brillo nuevo y comenzó a cantar con el calor. Fue un trabajo de manos y de paciencia, de voces que no se elevaban y de risas ahogadas que no se transformaron en confesión. El día antes, Joaquín hizo un recorrido por el mato cercano. Identificó rutas de escape, embarcaderos en el río, lugares donde pausar sin ser divisado. No se prometieron milagros. La fuga era probable solo si la sincronía se mantenía y si la respuesta de los guardias se podía neutralizar temporalmente con confusión y ayuda. Joaquín no aseguraba salvación, ofrecía posibilidades. Las voces de la senzala aceptaron la oferta con la sobriedad de quienes saben que dependerán de su coraje y de la ayuda mutua. La mañana del día previsto, la casa despertó con la misma calma aparente. El personal se movía como siempre, los sirvientes arrastrando mesas, los niños jugando, los criados ensayando frases de cortesía. Benedita fue asignada a la mesa principal, como tantas otras veces. Llevaba 2 baldes, uno en cada mano. No había dramatismo en su paso. Nadie pensó que se tratara de algo distinto a su obligación. Solo las mujeres de la senzala, ocultas por la distancia, comprendieron la gravedad de cada paso. Mientras cruzaba el patio, el metal de los baldes golpeaba rítmicamente su costado, marcando un compás que a otros podría parecer cotidiano. El vapor que salía de uno de los recipientes ascendía en hilos, mezclándose con el aire caliente de la plaza. Una mosca se posó en el borde del caneco que aún brillaba en la mesa.
Alguien apartó la mano para recoger una servilleta. Todo era protocolo. Todo era vulnerabilidad. Nunca baje la cabeza. Benedita lo repitió en su pensamiento como si fuera una oración corta y dura. No existían garantías. Había, sin embargo, una certeza. La ejecución del gesto caería en el lugar donde la bofetada ocurrió. Sería una réplica tremenda en su sencillez. Agua, vapor, la movilidad de un cuerpo que decide no retroceder ante la fama y la humillación. En la galería los invitados charlaban sobre asuntos que para ellos eran importantes. Política, cosechas, las cuentas del coronel. La presencia del señor de la casa le confería a la mesa un fulgor que solía silenciar cualquier posible alteración. Nadie, salvo los ojos entrenados de quienes conspiraban, sabía que al filo de los segundos la rutina iba a quebrarse. Y así, en la gravedad de la calma, Benedita dio el primer paso que la historia recordaría. Sus manos no temblaban, su rostro estaba sereno. La gente que deseaba verla abajo, como un objeto para la burla o como parte de la servidumbre, tuvo primero la oportunidad de reír o de no hacerlo. La diferencia entre una broma cruel y un acto revelador está, en muchos casos, en la mirada del que recibe el gesto. En aquel instante, la mirada de la dama, altiva, buscó el caneco donde la plata todavía conservaba el brillo de la ofensa. Cuando la mirada se cruzó con la suya, una tensión se generó en el aire que otros narradores dirían que fue como el silencio antes de una tormenta. Pero la historia no puede contarse sin cuidado. De lo que ocurrió después hay versiones divididas. Algunas aseguran que Benedita vertió el agua y que la reacción fue inmediata y brutal. Otras sostienen que la maniobra fue interrumpida antes de que el líquido tocara a la señora. Hay quien dice que la dama huyó hacia la galería, empapada y humillada, y quien insiste en que la responsabilidad recayó sobre el feitor. Los relatos se multiplican y se contradicen, y ese es el primer principio con el que conviene quedarse. La memoria no siempre ofrece hechos unívocos, sino ecos que responden a las necesidades de quienes los cuentan. Lo que en esa mañana quedó claro, sin embargo, fue el efecto de la actitud colectiva. Un gesto, por pequeño que parezca, cambia la geografía del poder cuando quien lo ejecuta cuenta con la complicidad de otros. Las manos que escondían los baldes, la ruta preparada por Joaquim y la calma de Benedita se amalgamaron en algo más que una acción, en una lección que la casa no olvidaría pronto. En la senzala, después del cruce del patio, las mujeres empezaron a sentirse a la vez liberadas y temerosas. Sabían que el precio podría ser alto. Nunca baje la cabeza, repitieron, no como consigna para la lucha sin fin, sino como frase que habita la memoria colectiva. La palabra se volvió un ancla para la resistencia cotidiana. Mirar de frente, sostener la postura, no dejar que la humillación sea la última palabra. Esa tarde, cuando el sol inclinó su luz hacia el oeste y la casa pareció suspirar, la sensación de que algo irrevocable había sido puesto en marcha se instaló entre las gentes. Los criados comentaban a media voz, los niños jugaban menos sueltos, y en la galería se notaba un brillo de incomodidad que ninguna limpieza de manteles lograría borrar. La reputación de la señora, siempre demandante de respeto, había recibido una fisura pública. El coronel, afectado, empezó a tramar medidas para restaurar la compostura del hogar. Las represalias, cuando llegan, rara vez son inmediatas y perfectas, suelen mezclarse con prudencia, calculadas para escarmentar sin crear martirologios indeseados. Mientras tanto, en la senzala, el trabajo de vigilancia no cesaba. Contaban nombres, evaluaban opciones de escape y ajuntaban recursos. Sabían que no todas las ayudas podían sostenerse. Algunas personas pagarían con la pérdida de libertad y otras con la distancia de la familia. Las preguntas sobre la tipología de los castigos, sobre la posibilidad de captura y sobre la eficacia de Joaquim resurgieron con fuerza. La historia empezaba a bifurcarse en versiones, en relatos que en el correr de los años se transformarían en leyenda. Y fue precisamente en esa bifurcación donde la idea de legado comenzó a acentuarse. Entre las mujeres, la frase «nunca baje la cabeza» ya no era un mero consuelo de madre, era la piedra angular de una lección transmitida.
Contarlas hoy, escucharlas en las cocinas y en las plazas, permite entender que la resistencia podía ser confeccionada con objetos cotidianos: un caneco, un balde, una olla, un paso firme en el patio. El tiempo posterior, según los testimonios que circulan, estuvo marcado por la prudencia y por la vigilancia. Algunas personas fueron castigadas, otras cambiaron de rostro ante la casa. El feitor Tomás endureció su mirada, y el coronel hizo saber con gestos administrativos que no toleraría rebeldías. Aún así, la sensación de que algo había sido devuelto, no como compensación total, pero sí como una demostración de límites, se instaló. Para muchos de los presentes, la imagen de la mujer que llevaba la dignidad en 2 baldes fue una enseñanza que perduró. Las versiones sobre el destino de Benedita variaron con el tiempo y con la intención de los contadores. Unos afirmaron que consiguió llegar hasta Joaquim y huir hacia un quilombo, donde vivió lo suficiente para ser recordada como figura de liberación. Otros sostienen que fue capturada, vendida o recluida para servir de ejemplo. La historia, en su naturaleza, se volvió patrimonio difuso. Enseñaba y cuestionaba a la vez. Lo cierto es que, a partir de ese episodio, la frase que se repitió en voz baja por años, «Nunca baje la cabeza», dejó de ser solo una enseñanza familiar y se convirtió en un refrán entre las mujeres que conocían la casa grande y sus mecanismos. En la penumbra de la senzala, mientras la noche cerraba su telón y las brasas aún lanzaban pequeños guiños de luz, las mujeres juraron no olvidar. Sabían que la memoria era una resistencia continuada, y así cerraron el día, con la conciencia de que un gesto, por simple que fuera, podía abrir grietas en la autoridad más aparentemente impenetrable. Si te interesan este tipo de historias de resistencia y memoria, suscríbete y activa la campana. Las horas siguientes se movieron entre la espera y la aprensión. A lo largo de los días, la Casa Grande mostró señales de ajuste, la vigilancia se volvió más atenta, y la impaciencia del coronel por restaurar el orden se hizo tangible. En la senzala, sin embargo, algo había cambiado que ni los castigos ni las advertencias podían borrar. El rumor se convirtió en relato, el relato con el tiempo, en enseñanza. Pero la trama que empezó con una bofetada no había concluido. Las mujeres que habían planificado la acción sabían que la primera victoria, por pequeña que fuese, habría un tablero donde cada movimiento tendría consecuencias. En las siguientes noches, la tensión creció. Los preparativos que antes parecían suficientes se volvieron minuciosos hasta el detalle. Rutas alternativas, cobertizos escondidos, nombres de personas que podían delatar. Joaquim pulió su plan de escape. Tomás, por su parte, comenzó a sospechar con más nitidez. Su control de la casa no descansaba en la fuerza bruta únicamente, sino en la intimidad de los que la habitaban, y por primera vez esa intimidad le era esquiva. En la oscuridad, la senzala se convirtió en un lugar de vigilias, lámparas que se apagaban a la mitad de una frase, manos que cosían en silencio, ojos que miraban el horizonte como si en él se dibujara el futuro. Cada día traía nuevas preguntas. ¿Vendría un aviso de venta? ¿Sería Benedita capturada? ¿Quién pagaría el costo? Las madres apretaban a sus hijos contra el pecho, como si la acción de las mujeres hubiera cambiado también el curso de los destinos más niños. La incertidumbre alimentó la creatividad. Allí donde había miedo, surgieron nuevas formas de protegerse, mensajes escondidos en la ropa, rutas de comunicación que burlaban la vigilancia del feitor, pequeños actos de desobediencia que permitían medir la reacción de la casa. Cada movimiento se efectuaba con la cautela del que sabe que la libertad es un bien frágil. Sin embargo, la sensación de que la dignidad había sido reivindicada aunque fuese por un instante, servía de combustible. Aún así, el peligro era real. La casa contaba con instrumentos de castigo que la oralidad no siempre detalla, y la posibilidad de que la represalia fuera ejemplar se percibía como una amenaza tangible. Algunos ayudantes que habían participado con discreción comenzaron a desaparecer de la vida cotidiana de la casa. Cambios de tarea, supervisores que parecían más atentos, silencios que se prolongaban.
La red de solidaridad se tensó, precisamente porque cada hilo podía romperse al menor tirón. En la galería la figura de la señora mostró grietas que la vanidad no logra esconder, miradas más cortas, una sonrisa forzada, una disposición a la retórica moral que intentaba cubrir la incomodidad. El coronel, por su parte, adoptó un silencio más severo, como si midiera con exactitud las consecuencias políticas y sociales de lo ocurrido. En la vida de la casa, el equilibrio cambió. El gesto de la senzala produjo un efecto sísmico en la rutina. Y en la senzala la palabra más repetida siguió siendo la misma. Nunca baje la cabeza, no como un grito de guerra, ni como una invitación a la violencia sin medida, sino como una lección de postura, una manera de caminar aunque la sombra sea larga y el suelo incierto. Por la noche, cuando las mujeres apilaban las ollas y cuidaban los trapos, la frase volvía a surgir, tejida en relatos, en oraciones mudas y en canciones que solo ellas entendían. Quedaba ahora resolver lo que el acto había dejado en suspenso. ¿Quiénes pagarían el precio? ¿Cómo se organizaría la huida si ésta se hacía necesaria? Y si la memoria del gesto resistiría el paso del tiempo sin ser domesticada por la ley del miedo. La historia, por su naturaleza, había abierto más preguntas que respuestas. La ciudad, el río y el mato aledaño empezaron a medir el paso de Benedita en rumores que habrán de contarse de distintas maneras. En la casa la vida continuó en su apariencia, pero el ritmo fue otro. Las miradas se midieron con más prudencia, las conversaciones con más cuidado, y la noche aguardó, paciente y antigua, un desenlace que todavía no estaba escrito. La noche cayó con la misma indiferencia con la que la casa grande cerraba sus puertas, lenta, habitual, sin promesas. Pero para quienes habían participado del gesto, la oscuridad era un campo minado de esperanzas y amenazas. Joaquim esperaba junto al muelle, junto a un bote pequeño que más parecía un recuerdo de madera que una promesa de salvación. Su respiración se mezclaba con la respiración del río. El agua corría como si no guardara memoria, y sin embargo en su espejo cabía el destino de muchas vidas esa madrugada. Benedita salió con paso medido, como había aprendido a hacerlo en los ensayos. Llevaba sobre sí la quietud de los días que anteceden a un riesgo calculado, ni prisa ni exceso. No portaba armas, llevaba 2 baldes y una decisión que se sostenía en cada músculo. A su lado Lucia apareció como si viniera por azar, con un paño al hombro, y se quedó un segundo mirando hacia la galería. María y Isabel la siguieron, con tareas que fingían ser rutinarias. Sus manos, a través de la penumbra, parecían escultoras de destinos. Escondieron trozos de pan, apartaron una herramienta, hicieron caer una hoja que distrajo al feitor por un instante. El plan, hasta entonces mecánico como un reloj, dependía ahora de la fragilidad de las pequeñas coincidencias. En la cocina, un criadito dejó caer una olla. Por la galería se oyó un tropiezo. Tomás, que vigilaba como un animal cansado de su presa, volvió la cabeza para ver qué sucedía. Ese gesto minúsculo bastó para abrir una ventana de segundos que Benedita debía transitar. «Nunca baje la cabeza», pensó, y la frase le dio la firmeza de un bastón. Al cruzar el patio, el vapor de los baldes trazó rutas en el aire que se confundieron con la niebla de la noche. La luz de la luna no era más que una linterna llorosa. Los pasos resonaban bajos, como si el suelo también supiera de la gravedad del acto. Joaquim tiró del bote, las manos curtidas frotaron la madera, y Benedita descendió con esa compostura que no es indiferencia, sino convicción. Al partir, alguien en la senzala dejó escapar un hilo de canto, una estrofa que, con los años, sería recordada como un lamento y una promesa a la vez. Lo que siguió a ese cruce se cuenta de maneras distintas. En la versión que se repite entre las mujeres de las aldeas cercanas, Joaquim y Benedita reinaron en camino hacia el mato sin que la mano del feitor pudiera alcanzarlos, y en esa narración la noche les ofreció su manto y el río su carroza. Llegaron a un quilombo donde recibieron abrigo y pan. Ella, dicen, enseñó a las demás a respetar la postura de la dignidad. Nunca baje la cabeza. En otra versión, más fría,
Se cuenta que Tomás, al reparar el descuido, cerró el paso y mandó tras ellos a un pequeño grupo de jagunzos, que hubo carreras por las orillas del río, gritos que cortaron la noche, y que Joaquim tuvo que dejar a Benedita en un lugar seguro para atraer la atención lejos del bote. En esa narración, Benedita corrió y se perdió en la espesura. Después, su rastro se fue difuminando. Hay también quienes aseguran que la captura fue rápida, que los perseguidores eligieron a 2 o 3 para ajusticiar con medidas ejemplares, y que la mujer que había llevado la dignidad en los baldes fue vendida o recluida para hacer advertencia. Las versiones no se contradicen solo por la falta de documentos. Responden a una necesidad de memoria diferente. Para algunas, la historia necesitaba salvación. Para otras, necesitaba advertencia. Ambas se sostuvieron porque la verdad plena, si alguna vez existió, quedó resguardada en la intimidad de quienes la vivieron. Lo que sí ocurrió, y de eso hay constancia en la memoria que no miente, fue que la Casa Grande no volvió a ser la misma por bastante tiempo. En la narración más probable, esa intermedia que muchos ancianos repiten con una mezcla de orgullo y dolor, ocurrió una persecución aguda que terminó con algunos capturados y otros logrando huir. Joaquim, hábil en las sendas, alcanzó a guiar a varios más allá del primer abrazo del mato. Lucia y María consiguieron evadir a sus perseguidores por unos días, ocultas en la casa de un peón compasivo. Isabel fue detenida en la orilla y sufrió el encierro por un tiempo. Algunos pagos se hicieron en silencio. Manos que antes ayudaron a la operación desaparecieron de la vida diaria, enviados a otras propiedades o vendidos a dueños más alejados. Familias se fracturaron. El precio, cuando la máquina del poder se pone en marcha, suele cobrar en vidas dispersas. Tomás, por su parte, navegó con astucia entre el enojo del coronel y su necesidad de resultados. No buscó la violencia exhibicionista. Prefirió la eficiencia administrativa, denuncias, listas de sospechosos, traslados de personas a lugares donde su voz quedara muda. Su mano dejó huellas menos visibles, cambios de tareas, trabajos forzados, noches sin sueño para quienes habían mostrado solidaridad. La casa se llenó de silencios nuevos, de miradas que medían la distancia con más precisión. Dona Constanza, cuyo rostro había quedado yesado por la humillación pública, tuvo conductas que el tiempo transformó en anécdotas. Se la vio algunos días en la galería con la cara lavada, con los ojos clavados en la mesa, como quien guarda la reverencia pública como una reliquia que debe ser limpiada y preservada. El coronel envió mensajes a quienes consideraba influyentes. Trató de restituir la compostura de su hogar con reglamentos más estrictos y con regalos a quienes le eran leales. Pero las grietas, aunque cubiertas con barniz, persistieron en la percepción de la comunidad. Una mujer que había sido abofeteada en público y que luego recibió agua caliente, si eso fue exactamente lo que ocurrió, dejó una marca simbólica que ni la limpieza más escrupulosa podía borrar. Mientras tanto, en los días posteriores, la senzala se transformó en archivo de la memoria. Las historias se multiplicaron. Unas hablaban de la valentía de Benedita, otras del precio feroz pagado por sus cómplices. En las noches de guardia, las mujeres relataban lo sucedido y agregaban versos, nombres de pequeños objetos, detalles que los años convertirían en patrimonio oral. Nunca baje la cabeza dejó de ser una frase para convertirse en coser y cantar. Se enredó en las canciones de cuna y en los rezos murmurados, en las recetas y hasta en los modos de atar los trapos del pelo. Era una lección de postura que trascendía el evento. Era molde para el día a día. Con el tiempo, la historia fue viajando fuera de la casa. En las plazas cercanas, en los mercados, en los barcos que bajaban por el río, se contaba la mujer que llevó la dignidad en baldes calientes. Algunos lo hacían con tono de fábula, otros con el rigor de la verdad política. Los trozos de relato que escaparon de la senzala se mezclaron con otros rumores y crearon una figura que no era solo Benedita, sino un símbolo. Esa metamorfosis es tal vez la parte más humana de la memoria. Convertir a una persona en emblema no borra su carne, pero sí la inmortaliza en la conciencia colectiva.
Hubo consecuencias materiales y palpables. La vigilancia durante meses se hizo más estrecha. Las visitas a la casa empezaron a tener protocolos más rígidos. Los invitados eran observados y la servidumbre sujeta a listas de presencia. Para no aparecer como represalias directas y brutales, las medidas adoptadas por el coronel buscaban reordenar los tiempos. Menos encuentros nocturnos, más tareas específicas, sanciones administrativas. Sin embargo, en la periferia de la casa, algunos cambios fueron menos burocráticos y más humanos. Vecinos que, con discreción, ofrecían refugio a quienes huían, curas que miraban con otros ojos a las mujeres expulsadas, comerciantes que aceptaban trabajos a cambio de silencio. La red de solidaridad se extendió tanto como la red de castigos intentó cerrarla. Años después, la figura de Benedita siguió presente en las conversaciones, pero con matices según quien la contara. Unos aseguraban que se unió a un quilombo no muy lejos, donde la recibieron y le dieron tierra para cultivar, que enseñó a otras a sostener la mirada y a no abandonar la postura de la dignidad. En esa versión, Benedita vivió lo suficiente como para ver a algunas de las suyas libres, para escuchar el refrán evolucionar en lema y en canción. Otros más sombríos relataban la historia de una mujer capturada y vendida, y agregaban la moraleja de que la resistencia trae consecuencias y que la libertad siempre es costosa. Había incluso quienes, con tono de fábula, contaban que Benedita apareció años después como una viajera que pasaba por las casas, con un celo de historias en la bolsa, repitiendo la frase a las hijas de quienes le habían oído antaño: «Nunca baje la cabeza». La multiplicidad de versiones no debilita la presencia del acto, más bien la robustece, porque, al final, lo que permanece no es la certeza legal de un hecho, sino la manera en que ese hecho se integra a la vida de una comunidad. La verdadera persistencia está en cómo la frase de la madre, pronunciada en un cuarto oscuro, cruzó el tiempo y se volvió un consuelo, un mandato y una lección. En algún lugar, una madre sigue susurrando lo mismo a su hija que se apresura con una bandeja. Nunca baje la cabeza. Esa transmisión íntima es la que hace que la memoria no se pierda. También hubo consecuencias para quienes, con cuidado y valor, compadecieron. Lucia, según algunos, debió exiliarse de la casa después de ser señalada. María pagó con noches de trabajo que nadie registró. Isabel, en cierta narración, se marchó hacia la costa y perdió el rastro de su familia. Sus vidas se dispersaron y recomenzaron en ocasiones bajo otras identidades. El precio fue real y profundo, pero no aniquiló la sola fuerza de la acción. Dejó en cambio la evidencia de que la solidaridad, aun cuando implica sacrificio, posibilita gestos que la soledad no sostiene. En las memorias de la casa el episodio quedó como una de esas manchas que ni el barniz puede ocultar. Se hablaba de la señora con notable amargura. Su figura se tornó cautelosa y su vanidad adquirió tonos de fragilidad. Por su parte, el coronel comprendió que el poder se parece más a una red que a un muro sólido. Una vez que se rompe una hebra, la tensión se redistribuye y es inevitable que el conjunto cambie de forma. No hubo cambios legales de calado después del incidente. La esclavitud siguió vigente y las relaciones de dominio mantuvieron su lógica. Lo que sí hubo fue un reajuste de la convivencia, un eco que cruzó años y generaciones. Con el paso de los años, la historia fue entrando en la categoría de leyenda. Prendas que llevaban costuras nuevas por si debían ocultar mensajes, canciones que nombraban sin nombrar la casa grande, refranes que se decían casi a escondidas. En la memoria colectiva, la frase que protegía la postura también hizo su papel pedagógico. Enseñó a mirar con frontalidad, a no aceptar como destino la humillación repetida, a buscar compañeros para sostener los actos de desafío. No era un llamado a la insurrección abierta, sino a la resistencia posible en la vida diaria. La resistencia que se organiza con redes, con baldes, con voces bajas y con pasos medidos. En algunos rincones del río se bailaba una danza breve, en la que las mujeres imitaban el paso de llevar 2 baldes. Un juego que, con ironía y ternura,
guardaba la memoria del gesto. En otras casas, se tejieron mantas con un diseño que, a simple vista, era geométrico. En secreto sus figuras recordaban la silueta de la galería y los baldes. La memoria se metamorfoseaba, porque la sobrevida pasa muchas veces por la capacidad de convertir el recuerdo en símbolo. No puedo, claro, afirmar cuál fue el final exacto de Benedita. La documentación es esquiva, la oralidad es abundante y diversa. Lo que sí puedo decir con certeza, la acción, mínima en su materialidad y gigantesca en su significado, mostró que la autoridad pública puede vacilar ante la decisión de quienes la tienen cerca. Un acto cotidiano, llevar agua caliente, dispuesto con inteligencia y con apoyo, fue suficiente para provocar una sacudida. Esa sacudida dejó huellas visibles y ocultas, y el precio de aquellas huellas fue tangible en la vida de muchas personas. Años después, cuando algunos visitantes cruzaban la región, solían escuchar la historia como quien oye una fábula prudente. Algunos la contaban con orgullo, como muestra de que la dignidad no se compra. Otros la repetían con advertencia, como ejemplo del costo de la desobediencia. En las distintas versiones siempre aparecía la misma consigna: nunca baje la cabeza. A veces dicha como reproche, otras como caricia. Ese es el modo en que las historias viven. Mutan en función de los ojos que las miran y las bocas que las pronuncian. La casa grande, con su tejado pulcro y sus mesas siempre ordenadas, siguió existiendo. La senzala cambió de manos, de rostros y a veces de nombres. Lo que no cambió fue el modo en que la memoria se preservó, en canciones, en refranes, en la forma de atar un trapo. El gesto que comenzó con una bofetada pública y continuó con 2 baldes al sol, se convirtió en un relato que, por su densidad emotiva, resistió el paso del tiempo. Hoy, cuando la historia se recuerda, es menester decirla con respeto. No se trata de buscar héroes ni villanos absolutos, se trata de reconocer que la dignidad se sostiene con decisiones, pequeñas, casi domésticas, que al ser compartidas pueden transformar la geografía del poder. La resistencia no siempre exige grandes batallas, muchas veces se teje en los intersticios de la vida cotidiana, con objetos comunes y manos cautelosas. Nunca baje la cabeza. Esa frase sigue rondando como un imperativo ético y como una memoria materna. No es un llamado a la violencia, ni una promesa de salvación. Es, sobre todo, una invitación a mirar el mundo sin dejarse doblegar por la humillación. Y si la historia de Benedita se volvió leyenda, es porque en ella se halló la lógica de la resistencia doméstica, la convicción de que, aun en los sitios más recortados por la opresión, es posible tramar actos que revelen la fragilidad del poder. La última palabra sobre el destino de Benedita no está escrita en archivos oficiales. Reside en la capacidad de quienes escuchan para sostener la memoria. Quizá llegó a un quilombo y vivió, quizá pagó con años de servidumbre y silencio, quizá reapareció como voz de otras mujeres en casas y cocinas. Cada versión contiene una verdad íntima, la de la valentía, la del precio y la de la memoria compartida. Comparte este relato y cuéntanos en los comentarios qué final imaginas para Benedita. Tu versión es parte de la memoria que la mantiene viva.